Amigos, buenas tardes. Hoy tenemos una presentación de un monólogo, la misión pastoral en el mundo de hoy. ¿Sabía usted que el pastorado es la actividad que mayor sacrificio requiere, pero que hoy más que nunca es la menos reconocida e incomprendida en los tiempos actuales? ¿Conoce usted los grandes desafíos que debe enfrentar diariamente para ejercer el ministerio pastoral? Es posible que no. Y por eso, cuántas veces escuchamos una serie de improperios, adjetivos calificativos que mellan la dignidad del siervo de Dios. Casi siempre es blanco de críticas y desacreditaciones, precisamente porque no se conoce la labor pastoral. Unos señalan y dicen: ¿qué hace el pastor? ¿Acaso trabaja? ¿Cuánto gana? Y otras preguntas que no siempre buscan una respuesta, sino una forma de atacar y causarle problemas en su labor ministerial. La verdad es que esta actividad, que surge a partir del llamado de Dios al ministerio evangelístico, tan personal para el llamado al evangelio, comenzó con la misión de Jesús en la tierra, donde por 3 años discipuló a 12 personas para encarar la gran labor misionera en todo el mundo. Al final de sus días fue perseguido, fue vituperado, castigado y llevado a la cruz, como si fuera un delincuente. Sin embargo, al tercer día resucitó de entre los muertos y, previo a su ascensión al cielo, consolidó el ministerio pastoral con sus discípulos, encargándoles llevar la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. Posteriormente, y como parte del trabajo misionero, el apóstol Pablo en Efesios 4, 11, 12 señala refiriéndose a Jesús: y él mismo contribuyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Siendo así, el ministerio pastoral solo responde al mandato de Jesús, descrito en Mateo 28, 19, para el cumplimiento de la gran comisión. Entonces, si el trabajo pastoral es un mandato divino, ¿por qué se lo califica bajo criterios terrenales? ¿Puede acaso una persona cuestionar un trabajo misionero cuando el alcance de su comprensión sobre la misión espiritual es escasa o prácticamente nula? Está totalmente claro que la misión del pastor supera el entendimiento del común y por ello las manifestaciones negativas que afectan directamente la obra de Dios, que es dirigida por el Espíritu Santo. No se entiende que la misión pastoral es un trabajo espiritual donde el propósito de llevar el mensaje de salvación a todos los hombres y mujeres de este mundo viene del mandato divino, para que todos vengan al arrepentimiento y busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Ciertamente, la actividad pastoral está mayormente vinculado a la oración, el ayuno y la consejería permanente a los creyentes. Debe doblar las rodillas todos los días, en esa convicción de cumplir su voluntad, tanto en la labor con los miembros de la iglesia como en el vecindario. El pastor, al oír el llamado de Dios para cumplir la labor evangelística, ha renunciado a vivir como el común y ha preferido vivir con ética, bajo principios y valores cristianos, al servicio de la comunidad. Esto quiere decir que ha dejado sus objetivos personales, objetivos terrenales, para seguir el plan de Dios, donde la prioridad es la difusión del evangelio y la labor misionera para convencer al hombre de su pecado. Al final, el evangelio señala que los hijos de Dios obtendrán la corona de vida. Entonces, ¿cómo entender la misión pastoral?
¿Cómo comprender los alcances de la misión que tiene el pastor en este mundo? La Biblia a este respecto señala en Hechos 20:28 y dice: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Siendo así, el pastor hace o realiza una labor espiritual que tiene como base de su actuación la obediencia al Creador de todas las cosas para cumplir la misión pastoral entre fieles e inconversos. Al final, entiendo que no parece muy fácil comprender la misión pastoral, especialmente de parte de los que desconocen los mandatos que Jesús expone en la palabra de Dios. Sin embargo, es fundamental comprender la misión del pastor en su labor evangelizadora, tal cual enseñó el Maestro hace más de 2000 años en las provincias de Galilea, Judea y otros lugares como parte de su ministerio pastoral. Su primer objetivo fue llegar al pueblo de Israel con el mensaje de salvación, las buenas nuevas, pero tal cual ocurre hoy en día en varios lugares del mundo, Jesucristo fue rechazado y hasta contrariado por los religiosos de su época. Estos, que decían ser los doctos de la ley, jamás comprendieron la misión pastoral de Jesús y el plan de Dios para con la humanidad. Ignoraron por completo la razón fundamental del gran sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por el contrario, promovieron planes para asesinarlo y llevarlo ante las autoridades romanas para su crucifixión como si fuera el más grande delincuente. Todos sabemos que Jesús fue el primer y el más grande pastor de ovejas, quien a su vez cumplió a cabalidad el plan de Dios, sufriendo lo indecible hasta llegar al sacrificio vivo para la salvación del mundo. Después de ese sacrificio en la cruz y la posterior resurrección y ascensión al cielo, apareció un ciudadano romano llamado Saulo de Tarso, quien estaba decidido a perseguir y acabar con los cristianos de aquella época, tal cual se describe en el capítulo 9 del libro de Hechos. Sin embargo, y pese al propósito de capturar cristianos, Jesús se enfrenta a Saulo y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y con ese temor que caracteriza a todos los que en cierto momento gozan del poder, Saulo responde: ¿quién eres, Señor? Jesús responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo dijo: ¿qué quieres que yo haga? Esa pregunta de Saulo es un signo de sumisión total al poder divino. Y es la demostración que con Dios no se juega, ni hay la posibilidad de enfrentarle y menos derrotarle. Es por esa razón que Saulo, que luego sería llamado Pablo, desde su propósito terrenal y acepta a Cristo en su vida, lo que significa cumplir la misión pastoral en todas las acciones, en todas las naciones y pueblos del mundo conocido. Entonces, servir a Dios es cambiar el rumbo de la vida, dejar a un lado las cosas materiales y tomar la decisión de servir a Dios de día y de noche, con el único propósito de llevar adelante la misión pastoral bajo el poder del Espíritu Santo. El pastorado, entonces, es una labor que requiere bastante sacrificio, mucho esfuerzo, y no es posible cumplirlo si no se le dedica un 100% del tiempo. Y por supuesto que no todos podrían cumplir esa labor, pues según 1 Timoteo 3, 1 al 13, un obispo o pastor debe ser irreprensible, no dado al vino, no pendenciero, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no iracundo, no codicioso de ganancias deshonestas. Y fundamentalmente, que obedece la palabra de Dios y lucha por llevar el mensaje a todo el mundo. Por tanto, un siervo de Dios que cumple el rol de pastor debe cumplir lo que Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 16:24. Si alguno quiere venir
en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Finalmente, pregunta para todos. ¿Vale la pena seguir cuestionando la labor pastoral sabiendo que su misión supera los razonamientos terrenales? Dios lo bendiga.